¿Sabían que Bogotá, después de 80 años, por fin está comenzando a hacer su primera línea de metro? Vamos a ver si esta vez sí lo logramos. ¿Ustedes sabían que el metro de Nueva York casi que no se hace gracias a la corrupción, a la burocracia? Y más interesante que eso, ¿ustedes entienden cómo uno de los mayores símbolos de Nueva York fue construido? ¿Cómo funciona su identidad gráfica? ¿Cómo es que uno no se pierde en sus más de 1300 kilómetros de rieles? Y más importante que todo eso, quiero que entendamos por qué Nueva York nunca hubiese podido ser lo que es hoy si no fuese gracias al metro. Desde el año de 1863 se comenzó a hablar de la idea de hacer el metro, pero en ese momento había un gran opositor que era el Tammany Hall Group. ¿Por qué se oponían? Porque ellos tenían un gran consorcio que se dedicaba al tema de los buses y obviamente no querían que se les acabara el negocito. En 1870, un caballero muy inteligente que se llamaba Alfred L. Beach tuvo la idea, inspirado en estos tubos que envían correspondencia de un piso a otro, de inspirarse en este sistema para proponer el sistema de metro. Y el hombre fue tan valiente que llegó a construir un verdadero modelo que tomaba toda una calle en Manhattan para probar su sistema y funcionó, aunque suene bastante increíble. Pero el problema es que se dieron cuenta que no resultaba muy conveniente para largas distancias, entonces pues por esa razón se desechó esta forma para construir el metro. En 1885 el tren elevado, que es un tren como en el que me encuentro en este momento, comienza a funcionar. Pero también, como habrán notado, es bastante ruidoso. Entonces, este ya es un embrión del metro, pero lo que es el metro como sistema va a venir unos añitos después. En 1873, el jefe del Tammany Hall Group se va a la cárcel y eso es lo que abre definitivamente la puerta a que se haga el metro, porque el principal opositor estaba en la cárcel, o sea que no podía manifestarse mucho al respecto. 1888 es un punto definitivo para que realmente se conciba la idea de hacer el metro, porque hubo una gran tormenta de nieve y en ese momento el sistema de buses era un sistema de trolis, es decir, son estos buses antiguos que funcionaban con unos cables eléctricos que van amarrados a los postes. Después de esta gran tormenta, que fue realmente algo asombroso, los postes se congelaron y se cayeron contra las casas. Es decir, que fue imposible que el sistema siguiera funcionando. Y ahí es cuando dicen, bueno, ¿y por qué no nos inventamos un sistema subterráneo? Y de paso vamos a hacer de nuevo todas las redes eléctricas ya metidas en el sistema y así nunca más vamos a tener un inconveniente de este tipo. Y efectivamente, eso fue lo que hicieron. En 1890 ahí dicen oficialmente, listo, sí, vamos a hacer el metro, pero se demoran 10 años peleando y poniéndose de acuerdo para finalmente comenzar en el año de 1900 e inaugurando la primera línea en el año de 1904. En ese momento la empresa encargada de construirlo se llamaba ITR y esta empresa lo construyó desde el sur de Manhattan, desde la calle Primera hasta la calle 96. ¿Por qué este metro es tan diferente y tan especial con relación a otros metros, particularmente de su época? Porque desde un comienzo lo pensaron para que tuviera líneas locales y líneas expresos separadas. Eso es una gran diferencia porque muchísimos metros lo que hicieron fue añadir las líneas expreso después. Aquí, desde el comienzo, se pensó en eso y estuvieron separadas desde siempre. ITR, que era la empresa encargada de construir esta primera fase, trabajó de una forma muy inteligente con un sistema que se llama Cut and Cover. Es decir, trabajaban un pedazo, excavaban, construían el túnel, inmediatamente lo volvían a cubrir con tierra y con las instalaciones que ya les mencioné. Hacían esto con tramos de 6 metros. Esto hizo que se hiciera de una forma muy rápida y muy eficaz. Un tema absolutamente icónico en relación a la imagen del metro definitivamente son sus cerámicas. Las cerámicas están instaladas desde el año 1904. Son rectangulares, siempre han estado ahí y sin duda siempre estarán ahí. Pero en las estaciones más antiguas se ven mosaicos en cerámica para escribir los nombres de esas estaciones. O en algunos casos incluso se han llegado a hacer placas en bajo relieve. A mis espaldas tengo la entrada de una estación de la segunda generación. Es totalmente diferente a la primera parte porque en la primera sección se hicieron estaciones que eran muy superficiales, que estaban solamente a 6-9 metros de profundidad. Esta tiene más de 50 metros. Vamos a darle una miradita a ver cómo quedó. Estoy en la estación de la calle 86, lado este. Miren algo muy interesante con relación a las primeras estaciones que vimos en la parte antigua. No hay columnas. ¿Y cómo así que esto lo hicieron sin columnas? Pues esto se logra porque el túnel es autoportante. Esto quiere decir que él es capaz de soportar su propio peso y la carga que viene de la tierra. ¿Y cómo lo hicieron? Pues cuando tocó hacer la expansión de la línea Q, se utilizó un taladro gigante que se dejó guardado ahí por años. Cuando tocó expandir la línea hasta la calle 125, el taladro ya estaba ahí listo para cumplir con este objetivo. Este tramo en el que me
encuentro fue la primera ampliación que se le hizo al metro y se le hizo 50 años después de que se construyó la primera parte. Imagínense, ya en ese entonces habían hecho más de 80 o 100 estaciones y después de 50 años más comienzan a ampliarlo, porque prevén cómo la ciudad va a seguir creciendo y el metro tiene que seguir creciendo en consecuencia. Pensar al futuro, eso no nos hace mal. Estuve por ahí revisando los criterios de diseño para las estaciones de metro y me encontré una que quisiera regalar con muchísimo amor a lo que va a ser el metro de Bogotá. Y dice así: todas las partes de la estructura que son expuestas al público deben ser diseñadas, construidas y mantenidas con la perspectiva de mantener la belleza y la eficiencia. Ya veremos en algunos añitos si en Bogotá logramos llegar a esto o fracasamos miserablemente. El tema de la iluminación no es que sea cualquier cosita, porque estuve tratando de grabar en esas estaciones y la verdad es muy complicado, es muy sombrío. La cámara realmente, o mi cámara, que es muy precaria, no toma todos los detalles que yo quisiera que tomara. Desde que se comenzó a hacer esta ampliación también se trazaron el propósito de comenzar a incorporar el arte lo más que se pudiera en las estaciones. Y miren esto, a mí esto me parece hiper realista, hasta creo que podría ser yo en unos años. Desde que el arte comenzó a ser parte del metro, eso nunca ha parado y hoy en día hay más de 300 obras famosas aquí al interior de este sistema, disponible para todos los neoyorquinos y algunos turistas afortunados. Miren, hasta se puede montar en patineta aquí. No sé qué tan legal sea eso. Miren cómo se siente de bonito, de grande, de amplio, de iluminado, no hay columnas. Y no sé si se han dado cuenta, pero el metro es muy ruidoso porque no tiene neumáticos en sus ruedas, hace mucho ruido en los rieles. Pero entonces aquí ya en esta ampliación reaccionaron y se dieron cuenta que se podían utilizar paneles acústicos en las paredes y también en el techo para minimizar un poco el escándalo que hace el tren cuando llega y cuando se va. Y obviamente también ya se pusieron muy inteligentes y comenzaron a incorporar ascensores para las personas discapacitadas. Punto positivo. Por cierto, les cuento, si no lo han visto, yo hice un video en el cual traté de ponerme en el lugar de una persona discapacitada e hice un video en silla de ruedas. Los invito a que le den una miradita. Otros temas que me parecen fascinantes y que de pronto podríamos investigar en otra ocasión son las estaciones abandonadas, la accesibilidad para discapacitados, las ratas, los incendios, las inundaciones. Si alguno de estos temas les llama la atención, por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. El sistema de metro no fue construida ni por una ni por dos, sino por 3 empresas diferentes en 3 momentos diferentes del tiempo, razón por la cual los modelos de los trenes y las especificaciones de los rieles cambian con muchísima frecuencia, porque cada cual hizo lo que quería. De esa misma forma, el tema gráfico, también cada empresa lo manejaba según sus conveniencias. Pero ya en el año de 1970 dijeron, bueno, vamos a acabar con esto de una vez. Es en ese momento que deciden contactar al diseñador gráfico Massimo Vignelli, italiano. Él diseñó los letreros de señalización usando fuente helvética en blanco con fondo negro. Con el paso del tiempo se fueron añadiendo pantallas que muestran cuándo viene el próximo tren e informaciones de interés general como publicidad de eventos, la hora, el clima, etc. Fíjense cómo un sistema de transporte de este tipo definitivamente le cambia la cara a una ciudad. Para que se hagan una idea, solamente por Times Square, por esa estación, pasan 63 millones de personas por año. Y lógicamente el precio de la vivienda, el precio de las construcciones explota. De otro lado, comienza a trabajar 24 horas al día. ¿Y ahí qué sucede? Pues que las fábricas en ese entonces podían trabajar permanentemente. Y no podemos negar que de esta forma Nueva York se convierte en un sitio extremadamente próspero al interior de Estados Unidos. Voy a despedirme de este video a partir de un medio de comunicación igualmente imponente como lo son los aeropuertos, específicamente el aeropuerto de LaGuardia en Queens. El metro definitivamente es una genialidad de lo que es mezclar la ingeniería, la arquitectura y el urbanismo. Vean cómo todo eso junto se ha convertido en un sistema que estructura lo que es la base neurálgica de la ciudad de Nueva York. Se me hace increíble la capacidad de pensar al futuro, de visualizar lo que iba a ser Queens, el Bronx, Brooklyn, todo eso. Los ingenieros no se quedaron solo con Manhattan, sino que ya comenzaron a prever cómo este sistema se iba a seguir expandiendo con los años. Y qué maravilloso es ver cómo sigue creciendo, se sigue renovando y se sigue expandiendo, sirviendo a todos los neoyorquinos por igual.
porque en el metro definitivamente todos somos iguales. ¿Qué les pareció este video? ¿En sus ciudades tienen metro? ¿Qué tal funciona? Y para mis compatriotas bogotanos y colombianos, ¿creen que de verdad vamos a tener metro en Bogotá algún día? Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios y nos veremos a la próxima.